Gnosis. La sabiduría del ser. Bienvenidos al estudio del quinto evangelio. Comencemos. El alimento de las impresiones. Esta cátedra será eminentemente psicológica. Existen tres clases de alimentos. Al primero lo podemos denominar comida. Hay un medio para estos, que permite transformar los principios vitales de la vida. Me refiero al estómago. Si no fuera por el estómago, no sería posible la transformación de la primera clase de alimentos. Sin embargo, el alimento que entra por la boca, no es el más importante. Bien sabemos cómo se transforman los alimentos mediante la digestión. No hay duda de que en última síntesis, los principios vitales quedan depositados en la sangre, y ella los dirige a todos los órganos del cuerpo. Sin embargo, ¿puede alguien permanecer algún tiempo sin comer? Mahatma Gandhi podía permanecer hasta 40 días sin comer, y aún más. Llegó hasta 2 o 3 meses sin comer. No es pues, el alimento más importante. La segunda clase de alimento, es el prana, que entra con el oxígeno dentro de nuestro cuerpo físico. Aquel que penetra por las puertas de la respiración. Incuestionablemente, existe un órgano, u órganos especiales para la transformación del alimento que entra por la nariz. Así pues, el aire de la vida, mediante los pulmones, se transforma naturalmente en oxígeno, y ese oxígeno es depositado, posteriormente, en todo el torrente sanguíneo, en la sangre. Es más importante todavía la respiración, que el alimento que entra por la boca al estómago, porque podríamos durar hasta cerca de un mes sin comer, pero no podríamos durar mucho tiempo sin respirar. Normalmente se puede durar sin respirar durante 1 minuto o 2, y algunos llegan hasta 3. Yo he podido llegar a permanecer sin respiración, durante más de 4 minutos, por entrenamiento, pero, incuestionablemente, más allá de este pequeño tiempo limitado, si no respiramos, morimos. Es pues, más importante, en realidad de verdad, la respiración que la comida física. Y por último, existe una tercera clase de alimento, o de alimentos, que es aún más importante. Me refiero, en forma enfática, a las impresiones. Incuestionablemente, no podríamos demorar nosotros ni un segundo en la existencia, si no existieran las impresiones. No podemos vivir un segundo sin recibir impresiones. Nuestro organismo se nutre, muy especialmente, con las impresiones. Si el aire no hiciera impresión en nuestros pulmones y en nuestra sangre, no viviríamos. Si la comida no lograra impresionar el estómago, y vías intestinales, tampoco podríamos vivir. Así que las impresiones son fundamentales. Desgraciadamente, a diferencia de la respiración, y del primer alimento que entra por la boca al estómago, no tenemos, en este caso, un órgano para digerir las impresiones, y esto es lamentable. El aire cuenta con los pulmones, la comida cuenta con el estómago, pero las impresiones, ¿con qué órgano cuentan? Pasan a la mente, y eso no lo podemos negar, pero no tenemos cómo poder digerir las impresiones, no hay un órgano para la digestión y transformación de las impresiones. Todos los acontecimientos de la vida llegan a la mente en forma de impresiones, todos los eventos llegan al cerebro en forma de impresiones. La alegría, la tristeza, la esperanza, la desesperación, los problemas, las preocupaciones, etc., llegan a la mente en forma de impresiones. Cualquier circunstancia, cualquier acontecimiento por insignificante que sea, llega a la mente en forma de impresiones. Repito. Desafortunadamente, no contamos con un órgano capaz de digerir impresiones, motivo este más que suficiente, como para que las mismas se conviertan en agregados psíquicos, esto es, en yoes. Si no digerimos la mala impresión que recibimos, por ejemplo, de un insultador, entonces esa impresión se convierte, dentro de nosotros, en un yo de venganza. Si no digerimos la impresión que nos provoca una copa de vino, obviamente tal impresión, se convierte en el yo de la embriaguez. Si no digerimos nosotros la impresión que nos provocara una persona del sexo opuesto, incuestionablemente, tal impresión se convertiría, por lo mismo, en un yo de lujuria.
Si no digerimos la impresión que llegue a la mente, relacionada con una fortuna, obviamente, tal impresión puede convertirse en un yo de codicia. Así que no digerir las impresiones, equivale a crear yoes. Las impresiones no digeridas, repito, se convierten en nuevos yoes. Así que no solamente tenemos los yoes que tenemos, esos que traemos de vidas anteriores, sino lo que es peor. Estamos creando todos los días nuevos yoes, y eso es lamentable. Dejar de crear yoes, es indispensable. Mas eso es posible, únicamente, digiriendo las impresiones. Mas, ¿cómo digerirlas? ¿De qué manera, de qué modo? ¿Cómo transformarlas en algo diferente? ¿Sería posible eso? Sí, es posible. ¿Cómo? Mediante la conciencia. Si interponemos entre las impresiones y la mente, eso que se llama conciencia, las impresiones se digieren. Las impresiones en sí mismas, son hidrógeno 48, un hidrógeno bastante pesado. Digeridas por medio de la conciencia, se transforman en hidrógeno 24, que sirve para nutrir el cuerpo astral. Ese hidrógeno 24, a su vez, puede transformarse en hidrógeno 12, para nutrir al mental, y por último el mental, digerido, se transforma en 6, con el que se nutre el causal. Más vale pues, digerir todas estas impresiones, con el propósito de transformar el hidrógeno 48, en alimentos para los cuerpos existenciales superiores del ser. Normalmente, las impresiones hieren a la mente, y la mente entonces, reacciona contra el impacto proveniente del mundo exterior. Si nos pegan, pegamos. Si nos insultan, insultamos. Si nos invitan a beber, bebemos, etc. Siempre reacciona la mente contra los impactos provenientes del mundo exterior. Debemos evitar tal reacción, mas eso sería posible, exclusivamente, interponiendo la conciencia entre la mente y las impresiones. ¿Habría alguna forma, alguna técnica, o algunas prácticas que permitiesen utilizar la conciencia, para interponerla entre las impresiones y la mente? ¿Existe alguna clave que nos permita usar la conciencia de esa manera? Que sea la conciencia quien reciba las impresiones y no la mente. Porque cuando la conciencia recibe las impresiones, las digiere inevitablemente, las transforma en algo distinto. Pero cuando no es la conciencia quien recibe las impresiones, sino la mente, entonces sucede que la mente, reacciona contra los impactos provenientes del mundo exterior, reacciona violentamente, en forma mecánica. ¿Cómo usar pues, la conciencia? ¿Cómo utilizarla, de qué modo, a fin de que sea ella, y nada más que ella, la que reciba las impresiones y las transforme? Voy a decirles a ustedes, la clave es muy sencilla. Jamás olvidarnos de sí mismos, de nuestro propio ser. Si uno se olvida de su propio ser interior, en presencia de un insultador, termina insultando. Si uno se olvida de sí mismo, de su propio ser, en presencia de una copa de vino, termina borracho. Si uno se olvida de sí mismo, de su propio ser, en presencia de una persona del sexo opuesto, termina fornicando. Cuando uno aprende a vivir en estado de alerta percepción, de alerta novedad, cuando uno se recuerda a sí mismo de instante en instante, de momento en momento, cuando uno jamás se olvida de sí mismo, indubitablemente se va tornando consciente. Si uno no se olvida de sí mismo, en presencia de un insultador, si uno no se olvida de su propio ser, entonces transforma esas impresiones perversas, en hidrógeno 24, que sirve para fortificar el cuerpo astral, y en 12 para alimentar el mental, y en 6 para alimentar el causal. Es decir, transforma las palabras del insultador en una fuerza diferente. Si uno no se olvida de sí mismo, en presencia de una copa de vino, transforma esa impresión, ese hidrógeno 48, en hidrógeno 24, y 12, y 6. Si uno no se olvida de sí mismo, en presencia de una fuerte suma de dinero, transforma esa impresión en hidrógeno 24, 12 y 6. Así que no olvidarse de sí mismo, es la clave que nos permite manejar inteligentemente la conciencia. Cuando uno no se olvida de sí mismo, interpone entre la mente y las impresiones, eso que se llama conciencia.
Lo hermoso, es que sea la conciencia la que reciba las impresiones que vienen del mundo exterior, porque la conciencia puede transformarlas en algo diferente, en elementos creadores, en elementos superlativos del ser, en fuerzas diamantinas que sirven para el desarrollo de los chakras, en múltiples fuerzas que sirven para el desarrollo de ciertos poderes que existen en nuestra constitución interna. Es necesario pues, saber que todos los yoes que actualmente tenemos, son el resultado de impresiones no digeridas, no transformadas, y esto es lamentable. Desgraciadamente, la gente no se recuerdan de sí mismas jamás. Por eso es que las impresiones llegan a nuestra mente y permanecen así, completamente sin transformar, dando origen, como es natural, a los agregados psíquicos, a los yoes. Es necesario disolver los yoes, pero también es necesario no crear más yoes. Alguien podría darse el lujo de disolver los yoes, pero si se olvida de sí mismo, vuelve a crear nuevos yoes. He ahí lo grave. La recordación de sí mismos, es algo interesante. Cuando uno se recuerda de sí mismo, origina fuerzas totalmente diferentes a las de sus semejantes. Fuerzas distintas, fuerzas que lo hacen, a uno, un sujeto completamente diferente a los demás. Interesante resulta saber pues, que quienes crean tales fuerzas, se vuelven distintos. Hasta sus potencias de vida se multiplican. Si colocáramos dos sujetos en un lugar inhóspito, con mala alimentación, mal ambiente, etc., el uno que jamás se acuerda de sí mismo, que vive una vida mecánica, y el otro, que siempre se acuerda de sí mismo, de momento en momento, que siempre está acordándose de su propio ser, que nunca olvida a su ser íntimo, pueden ustedes estar absolutamente seguros, que el primero moriría pronto, y que el segundo, viviría a pesar del ambiente inhóspito, porque está rodeado de fuerzas distintas a las de los demás. Todo el problema de la liberación, se fundamenta en la transformación, y la transformación tiene por basamento el sacrificio. Observen ustedes que la vida, toda es transformación. Gracias a las infinitas transformaciones, que se verifican dentro del claustro materno, puede formarse el organismo humano. Si observamos por ejemplo, un huevo, sea de una serpiente, o sea de un pájaro, vemos allí posibilidades latentes, susceptibles de desarrollo. Tales posibilidades, se vuelven un hecho mediante la transformación. El fuego de las chimeneas, ese que nos calienta durante los días de invierno, es el resultado de la transformación. La digestión, en nosotros, es todo un proceso de transformación, mediante el cual es posible existir. La transformación del aire dentro de los pulmones, es otro proceso de transformación, y si queremos transformarnos psicológicamente, necesitamos transformar también, las impresiones, es decir, la tercera clase de alimentos. Repito, todos los acontecimientos de la vida, que llegan a la mente, vienen en forma de impresiones. Estoy hablándoles a ustedes, reunidos aquí en este salón, en este lumicial, ¿y qué es lo que está llegando a la mente de ustedes? La impresión, una serie de impresiones. Ven a un hombre que les está hablando y lo escuchan. Esas impresiones les están llegando a la mente, y en instantes en que les estoy hablando, están seguros de que están digiriendo esta impresión, la impresión de ver a un hombre que les está hablando, que les está dando enseñanzas esotéricas. Ya están ustedes en proceso de digestión o de transformación, ¿o no? Si ustedes no están en el proceso de digestión o de transformación de esta impresión, la de ver a Samael aún veo frente a ustedes, hablándoles, están perdiendo el tiempo lamentablemente. ¿Por qué? Porque no están digiriendo la impresión, no la están transformando. Si no se digiere, no se transforma. Previo a la transformación, existe la digestión de la impresión. ¿Cómo hacen ustedes para digerir esta impresión? Que ven un hombre aquí, con una bata blanca dando una clase. Pues, no olvidarse de su propio ser. Que sea el ser quien reciba la enseñanza, pasar toda la enseñanza al ser, escuchar con el anhelo de llegar al ser. Si digieren la impresión, la comprenden mejor. Si no proceden así, están perdiendo el tiempo, y la cátedra esta, resultaría por tal motivo, inútil. De manera que debemos empezar con hechos. Porque aquel que escucha la palabra y no la hace, es semejante al hombre que se mira en un espejo, y luego da la espalda y se retira. No basta pues, escuchar la palabra, hay que digerirla. Y eso es precisamente lo fundamental.
Vean ustedes cuán importante es ese evento que se llama impresiones. No podrían vivir ustedes ni un segundo sin las impresiones, ni la milésima de un segundo. Así pues, vale la pena transformarlas en algo distinto. En poderes, en luz, en fuego, en armonía, en belleza. Mas, si no las transformamos, estas, repito, aunque me haga cansón con la repetición, se convierten, sencillamente, en nuevos agregados psíquicos, en nuevos yoes. Es necesario que seamos más reflexivos. Así como somos nosotros, en realidad de verdad, así como nos encontramos, sin digerir impresiones, creando nuevos yoes de segundo en segundo, de instante en instante, no somos más que simples máquinas, controladas por los agregados psíquicos. Vivimos en un mundo de gran actividad, donde todos creen que hacen algo y nadie hace nada. Todo nos sucede, como cuando llueve, como cuando truena. ¿Por qué? Sencillamente porque no tenemos encarnado al ser. Solo el ser puede hacer. Él hace, y el verdadero hombre es el ser. Pero si la máquina actúa, está actuando algo que no es el ser, está actuando un robot programado, con una computadora maravillosa, que se llama cerebro, está actuando mecánicamente. Entonces no está haciendo, está actuando. Una cosa es hacer, y otra actuar. Cualquier máquina actúa, se mueve, anda, cumple sus funciones, porque es máquina, y ha sido programada para sus funciones. Pero hacer es algo distinto. Solo el hombre puede hacer, y el hombre verdadero es el ser. Distingamos entre el hombre verdadero, que es el ser, y la máquina. La máquina no es el ser. Repito. El animal intelectual, es un robot programado, y su cerebro es una computadora maravillosa, una computadora que se sostiene a sí misma. Una computadora que matemáticamente calcula, con exactitud precisa, qué vibraciones necesita para una cerebral. Una computadora que registra las ondas visuales y las ondas sonoras, que registra lo exterior y lo interior, y que se abastece a sí misma. Es una computadora de primera, maravillosa, pero es eso, y nada más que eso. Una computadora. Dispone esa computadora de un organismo físico, y lo utiliza para ir y venir, etcétera, etcétera. Tal computadora, está en manos del ego, no del ser. Y el ego es el resultado de muchas impresiones sin digerir. Entonces, lo que actúa aquí en este mundo doloroso en que vivimos, es una máquina provista de una gran computadora. Aquí no está actuando el ser, sino la máquina. Podríamos decir que la máquina es máquina, que el ser es el ser. Pero, ¿qué es, en realidad de verdad, eso que llamamos vida? Ciertamente, es como una película. Sí, cuando llega a la hora de la muerte, regresamos al punto de partida de esa película y nos la llevamos para la eternidad. Al retornar, al regresar todo este ego, lo hace con su película. Al reestructurarse con un nuevo organismo físico, proyecta su película nuevamente, en la pantalla de la existencia. ¿Y qué proyecta? Su vida. ¿Cuál? La de siempre, la misma que tuvo en la existencia anterior. Es decir, repite lo mismo que hizo en la pasada existencia, y en las pasadas existencias. Todo eso que proyecta, está programado, desde el nacimiento, en el cerebro. De manera que somos robots programados. El ser no interviene para nada en toda esa tragedia, él no se mete en esos asuntos. El ser de cada uno de nosotros se mueve libremente en la Vía Láctea. Existen, y viven aquí, en este valle doloroso de la vida, un montón de sombras, provistas de organismos físicos. ¿Pero qué hacen esos organismos? Nada. Se mueven mecánicamente, de acuerdo con el programa que ha sido depositado en el cerebro, no digo solamente en el cerebro físico, sino en los tres cerebros. En el intelectual, en el emocional y en el motor. ¿Y el ser, qué hace mientras nosotros estamos aquí sufriendo, pasando trabajos, llorando, luchando para conseguir con qué pagar la renta, con qué comprar un traje? ¿Qué hace el ser? Él vive en la Vía Láctea, se mueve libremente en la Vía Láctea. Entonces, ¿qué es esta dolorosa existencia que nosotros llevamos? Pura ilusión, algo vano. Con justa razón dicen los hindúes, que este mundo es puro maya, que este mundo es ilusorio, que no tiene ningún valor. Necesitamos, repito, tener existencia real, porque todavía no la tenemos. ¿Alguno de ustedes se preciaría de tener existencia real?
¿Cuál de ustedes tiene existencia real? Sí, amigo. Aquí parece que alguien interrumpe alzando la mano. No me diga que verdaderamente tiene. Hay un espacio de silencio. No veo aquí sino máquinas que se mueven, máquinas programadas, robots programados. Nada más. Obviamente, necesitamos dejar de ser robots, y podemos dejar de serlo. Pero, para dejar de serlo, debemos eliminar todos los agregados psíquicos, eso es obvio. Ustedes ya saben que tenemos que eliminar los agregados psíquicos, mas saber esto no es todo. Necesitamos dejar de crear nuevos agregados, y diariamente los estamos creando, al no digerir las impresiones. Necesitamos digerir las impresiones, transformarlas en fuerzas distintas para no crear nuevos yoes, y necesitamos digerir las viejas impresiones, las que dieron origen a los yoes que actualmente tenemos. Esto es posible a través de la reflexión, de la autoobservación, y de la eliminación. Cuando uno digiere las viejas impresiones, que están depositadas en los 5 cilindros de la máquina, en forma de hábitos, emociones inferiores, pensamientos negativos, instintos depravados, abusos sexuales, etc., entonces desintegra esos elementos inhumanos, los vuelve polvo. Así que no solamente hay que digerir las nuevas impresiones que llegan a la mente, sino las viejas impresiones. Y se digieren, repito y aclaro, autoobservándonos de instante en instante, de momento en momento. Necesitamos ejemplos y los voy a poner. Supongamos que de pronto, estamos celosos. Un hombre descubrió que su mujer tiene otro hombre, y claro, el yo de los celos saltó ahí. ¿Qué hacer? ¿Ha descubierto el yo de los celos? Eso es obvio. La ley de recurrencia, dice que en una pasada existencia, el mismo triángulo existió, y que en una antepasada, el mismo triángulo existió. Así pues, esos celos que se sienten, se deben a una impresión no digerida, no transformada. Si luego trata de digerir aquella impresión, dijéramos, en algo diferente. Si uno por medio de la reflexión, llega a la conclusión de que los celos son absurdos, de que no tienen sentido real, entonces se hace una digestión de esa mala impresión, que viene desde los antiguos tiempos. Y al hacer esa digestión pues, se está en las mejores posibilidades para la desintegración del ego. Solo falta la súplica a Devi Kundalini Shakti, para que sea ella, la que desintegre ese ego, resultado de una impresión antigua no digerida, y al fin, ese ego de los celos se vuelve polvo. Supongamos que nos peleamos con otra persona, porque no nos quiere devolver un dinero que nos hace falta, incuestionablemente, se trata de una impresión no digerida. Si en el momento en que fuimos a cobrar el dinero no nos lo quiso pagar el sujeto ese, y sentimos una gran contrariedad, y el deseo de pelear con ese caballero, entonces debemos ser lo suficientemente comprensivos, para al llegar a casa, meditar, e intentar por medios introspectivos, hacer la digestión de esa pésima impresión. No hay duda de que la ley de recurrencia ha trabajado ahí también. No hay duda de que en una pasada existencia, por ley de recurrencia, se dio el mismo caso. Le prestamos, a ese mismo señor, determinada cantidad de dinero, y no nos lo regresó. Y en la antepasada, se dio el mismo caso, y en la trasantepasada, el mismo, y siempre ha sucedido lo mismo. Debido a eso, fabricamos un yo de odio contra ese caballero. Pues, ahora habrá necesidad de digerir completamente, esa mala impresión, que viene de un remoto pasado, y que está convertida ahora en un yo. Digerirla a través de la reflexión. Comprender que esto del dinero es vano, ilusorio, que a la hora de la muerte, no nos llevamos ni un centavo para la eternidad. Cuando ya nos hacemos conscientes de eso, entonces suplicaremos a Devi Kundalini Shakti, desintegre a ese ego, que no es más que el resultado de una serie de impresiones no digeridas, y es claro que la Madre Divina lo volverá polvo, y quedaremos libres de esa mala impresión. Todos nuestros yoes, no son sino el resultado de impresiones no transformadas, no digeridas. Desintegradas tales impresiones no digeridas, las fuerzas aquellas de las impresiones, se transforman en algo distinto, en hidrógeno 24, 12 o 6, y queda uno limpio. Así que las impresiones pasadas y presentes deben ser transformadas en fuerzas cósmicas y divinales, y esto es posible, no olvidándonos de nosotros mismos, no olvidándonos de nuestro propio ser.
Cuando uno no se olvida de sí mismo, cuando uno vive en estado de alerta percepción, de alerta novedad, entonces transforma esas impresiones en algo distinto. Si alguien consigue transformar la totalidad de sus impresiones, será un verdadero bienaventurado, porque el ser quedará en él, y él en el ser, y entonces tendrá existencia real. Entonces sí podrá hacer, porque tendrá al ser encarnado. Así como estamos, no somos sino robots programados. Esas impresiones sin digerir, quedaron depositadas en nuestros 3 cerebros y se repiten aquellas impresiones de instante en instante, de momento en momento, y durante toda la vida. Esa es la mecánica de la ley de recurrencia. Una repetición de viejas impresiones. ¿Creen ustedes que eso es agradable? Ser máquinas, hacer el papel de robots, no tener al ser encarnado, vivir así como sombras, en este valle de lágrimas. ¿Creen ustedes que vale la pena tener una existencia así? ¿Y qué somos? Sombras miserables, robots programados por las viejas impresiones del pasado. Todas las impresiones de nuestras pasadas existencias, que quedaron sin digerir, han sido depositadas en nuestros 3 cerebros, y ahora se repiten mecánicamente. De manera que parecemos verdaderos robots. Somos robots, moviéndonos automáticamente en este valle de lágrimas. ¿Hasta cuándo van a querer ustedes vivir convertidos en robots? ¿Hasta qué año, hasta qué fecha? Reflexionen en esto, mis queridos hermanos, porque verdaderamente es una lástima ser robot. Hasta aquí mi cátedra. Y ahora sí, antes de cerrar esta enseñanza, conviene que los que quieran hacer preguntas, que las hagan con la más entera libertad, y los que no estén de acuerdo, que lo digan, ¿por qué no están de acuerdo? Estudiante. Cuando una impresión ha sido transformada, y pasa de hidrógeno 48 a 24, y después a 12, hasta hidrógeno 6, ¿puede continuar de hidrógeno 6, a hidrógeno 3? Maestro. Sí, puede continuar, para nutrir a los cuerpos existenciales más elevados, y hasta el hidrógeno 1 puede llegar. Téngase en cuenta que no solamente puede crear uno los cuerpos astral, mental y causal, sino que también puede darse el lujo de crear los 4 kayas, que son el de Nirmanakaya, el Sambhogakaya, el Adhikaya y el Dharmakaya. Obviamente, los hidrógenos finos que se necesitan para nutrir a esa clase de vehículos, tienen que salir de aquí mismo, de este mundo físico en el que vivimos. Tienen que emanar o provenir de las impresiones transformadas, o en otros términos, del hidrógeno 48, transformado en forma escalonada, graduativa. Estudiante. Maestro, el recuerdo de sí, es simplemente una actitud psicológica, o pensar, aquí estoy, con un pensamiento presente de nosotros. Maestro. Si tú dices aquí estoy, puedes estar afirmando al robot. Estás sencillamente, afirmando el robot. El robot dice, sí, yo, aquí estoy, he ahí el robot. De eso no se trata. Se trata de no olvidarse de su propio ser, que es algo diferente. Él vive normalmente en la Vía Láctea y no está encarnado actualmente en el robot, porque el ego y el ser son incompatibles. Se trata es de no olvidarse del ser. No se trata de afirmar al robot, sino de afirmar al ser, que es distinto. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Estudiante. Venerable maestro, ya que el cuerpo humano, o la máquina, no tiene cómo digerir las impresiones, ya que el alimento es para el estómago, el aire para los pulmones. Y las impresiones, ¿quién las podría digerir en un desencarnado? Maestro. ¿Y qué tienen que ver esos desencarnados en la cuestión de los robots? Estudiante. Pues es mi pregunta, nada más. Maestro. No, impresión, es este vaso que yo me estoy tomando acá, que por cierto, está delicioso este Tehuacán. Impresión, es por ejemplo, ese aparato mecánico, impresión, es lo que te comes, lo que bebes, lo que llega a tu mente a través de los sentidos. Todo eso es impresión. Impresión es existir, es vivir. La alegría, la tristeza, lo que nos trae preocupaciones, lo que nos trae anhelos, lo que nos trae esperanza, lo que nos trae desesperación. Todo eso es impresión. ¿Qué tienen que ver los señores desencarnados en este sainete? Nada. ¿Verdad? Cuando se dice que hay que transformar las impresiones, quiero decir que hay que utilizar un instrumento. ¿Cuál?
La conciencia. Pero la conciencia, ¿de quién es, de qué es, por qué existe? La conciencia es del ser, y cuando uno no se olvida de su propio ser, obviamente la conciencia está funcionando. No olvidarse de su propio ser, es extraordinario. ¿Por qué existen los ángeles caídos? Porque se olvidaron de sí mismos un instante, tiempo más que suficiente como para ir de cabeza al precipicio. No olvidarse de sí mismos. No estoy afirmando con ello, que se trate de afirmar a la máquina, al robot, no. No olvidarse de sí mismos, significa no olvidar a su ser interior profundo. A eso me estoy refiriendo en forma enfática, y debe entenderse a la luz de una psicología trascendental, revolucionaria. ¿Alguna otra pregunta? Estudiante. Venerable maestro, una persona que nunca haya experimentado al ser, ¿qué actitud psicológica debe tomar para el recuerdo de sí, y afirmar al ser en sí mismo? Maestro. La personalidad debe volverse cada vez más pasiva, a fin de que nos tornemos receptivos. Cuando uno se torna receptivo, va sintiendo cada vez más al ser, a través del centro emocional superior. Pues está escrito: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Hay que limpiar el corazón, para que surja en nosotros el entendimiento emocional, que es mucho más elevado que el entendimiento cerebral. Cualquier celebración, por muy grandiosa que sea, resulta muy pobre ante el entendimiento emocional. El entendimiento emocional, le permite a uno sentir al ser. Así pues, lo que hay es que, como he dicho, poner cuidado al desarrollo del entendimiento emocional. Este se va desarrollando, cada vez más, conforme vamos limpiando el corazón, es decir, conforme vamos eliminando los agregados psíquicos. Si al principio solamente existe el entendimiento emocional, en una forma meramente residual, incipiente, a medida que vayamos desintegrando el ego, este entendimiento emocional, se irá haciendo cada vez más visible, más apto. No olvidemos al ser, pongamos cuidado siempre al corazón tranquilo. Y así, en realidad de verdad, no crearemos nuevos egos. Pero mientras nosotros nos olvidemos del ser, las impresiones llegarán a la mente, y quedarán sin digerir. Entonces esas, se convertirán en nuevos yoes, o fortificarán a los yoes, ya establecidos en los 5 cilindros de la máquina orgánica. Eso es obvio. Estudiante. Venerable maestro, algunas veces uno siente que un yo está actuando, por ejemplo, la ira. Se da cuenta que tiene ira. Quiere comprender el fenómeno, el por qué le causó la ira. Y sin embargo, no se siente uno con el deseo de que la ira se vaya, porque el yo es fuerte. ¿Qué hacer en ese entonces? Maestro. Obviamente, el yo de la ira, plenamente establecido pues, en los 5 cilindros de la máquina, se ha convertido, en este caso, en amo y señor de toda la máquina. Sin embargo, existe un pequeño margen, muy limitado por cierto pues, de libertad, el cual puede ser usado. Hablando en forma de analogías, diremos que ese margen es tan pequeño, como el que puede existir entre un violín, y el estuche que lo contiene. Es muy limitado, en verdad, pero si lo usamos inteligentemente, se puede ampliar. Hay que apelar a la autorreflexión evidente del ser, y hay que apelar también a la autoobservación. Observar a ese yo de la ira en acción. Cuando uno se autoobserva durante un ataque de ira, comprende que algo distinto a uno ha entrado en su cerebro, se ha adueñado de él. Si ha comprobado, mediante la autoobservación, esa realidad, puede dar otro paso, que es el de la autorreflexión evidente. Y si por medio de la autorreflexión evidente, ha llegado a la conclusión de que un demonio de la ira se ha apoderado de él, entonces puede dar el tercer paso. El de la meditación interior profunda. A través de la meditación, viene el análisis superlativo. Hay que reflexionar, hay que hacer claridad en la mente sobre lo que acaeció para que surgiera la ira. Y viene a descubrir entonces, que ese yo de la ira tiene otras raíces. Puede ser el amor propio. Puede suceder que alguien nos hirió el amor propio, o podría suceder que alguien nos hirió el orgullo, podría suceder que alguien nos hirió la mente susceptible, o que nos hirió la vanidad, etc. Si uno llega a descubrir pues, la causa de esa ira, entonces comprende que esa ira es fatua. Y si comprende uno que esa ira es fatua, está en posibilidades de desintegrarla.
Ya solamente bastaría implorar a la Kundalini Shakti, para que ella desintegrara tal agregado psíquico. Estoy seguro que ella los ayudará, en el proceso de la desintegración. Ese es el camino obvio a seguir. ¿Alguna otra pregunta? Estudiante. Maestro, la inspiración, juega un papel importante en todo esto. Maestro. Bueno, dicen los mejores iniciados, que son 3 las escalas que conducen a la iniciación. Imaginación, inspiración e intuición, ¿está claro? Todos los hermanos están llenos de inspiración, no hay quien no sienta la inspiración. Pero una cosa es la inspiración y otra cosa es la objetivización de la conciencia. Por muy inspirado que uno se sienta aquí, si no ha conseguido desintegrar los yoes, su conciencia no es objetiva. Y si su conciencia no es objetiva, aunque siempre se sienta inspirado, no llega por tal motivo, a la iluminación. Para llegar a la iluminación, se necesita que los agregados psíquicos desaparezcan. Solo desapareciendo, surge en nosotros la inspiración objetiva, auténtica, que lo conduce a uno a la escala más elevada de la intuición. Hay que desintegrar los agregados psíquicos. Y no podrían desintegrarse, si no se viviera en estado de alerta percepción, de alerta novedad. ¿Alguna otra pregunta? Estudiante. Venerable maestro, en el trabajo psicológico, ¿qué papel desempeñaría la fuerza del tercer logos? Maestro. Bueno, hay una trimurti muy elevada, que es el Padre, el Logos y el Espíritu Santo. Incuestionablemente, el Espíritu Santo es la fuerza sexual. Esa fuerza sexual se desarrolla, se desenvuelve y procesa en la fragua encendida de Vulcano. Si nosotros invocamos a la Shakti Kundalini, precisamente en la forja de los cíclopes, ella nos asistirá, reforzada por el poder del tercer logos, o sea del Espíritu Santo, y desintegrará muy rápidamente, el agregado psíquico que nos interesa desintegrar. Así es como el Espíritu Santo, Shiva o tercer logos, como tú dices, ejerce su papel en el trabajo de la desintegración. Estudiante. Venerable maestro, el gran maestro Asyata Shienash, ¿cómo había logrado transformar impresiones? Porque usted nos había informado que el tal maestro, no estaba caído. Maestro. Asyata Shienash, el gran avatara de Babilonia, incuestionablemente había logrado la desintegración total, de todos los agregados psíquicos. Así pues, que él no se olvidaba de sí mismo. De instante en instante, de segundo en segundo digería las impresiones. Gracias a eso, se convirtió en el amado esencial. Eso es todo. ¿Alguna otra pregunta? Estudiante. Maestro, quisiera saber si la recordación de sí mismo, vendría a ser entonces, como llegar uno a un estado tal, de que uno provoque la búsqueda, un anhelo profundo de encontrar al ser, y eso lo mantenga durante las 24 horas del día, para que entonces el mundo mecánico no lo fascine a uno. Maestro. En la recordación de sí mismo, de su propio ser, es claro que existe la fuerza del anhelo, esta se expresa vivamente a través del entendimiento emocional, esto le permite a uno pues, no ser, le permite a uno digerir las impresiones. Eso es todo. ¿Alguna otra pregunta? Estudiante. Venerable maestro, nos hablaba de poner la personalidad pasiva, para que la esencia se haga activa. Maestro. La personalidad se va tornando pasiva, a medida que vamos eliminando los agregados psíquicos de 96 leyes. Existen ciertos agregados pesados, que incuestionablemente controlan a la falsa personalidad. Estos agregados que se dicen de 96 leyes, son la vanidad, el orgullo, el egoísmo, la ira violenta, el amor propio, los celos, el odio, el egoísmo, la autoimportancia, la intolerancia, etc. Si eliminamos tales agregados psíquicos, la personalidad se torna pasiva. Indubitablemente, la personalidad en estado pasivo es receptiva. Puede recibir los mensajes del ser que vienen a través de los centros superiores. Así, de esa manera, poco a poco vamos aprendiendo a obedecer las órdenes de las partes superiores del ser. Pero hay que volver pasiva a la personalidad, mediante la eliminación de los agregados psíquicos de 96 leyes. Estudiante. El transformador de hidrógeno 48 a hidrógeno 6, ¿quién sería, venerable maestro? Maestro.
El transformador total del hidrógeno 48, en hidrógenos 24, 12 y 6, es la conciencia. Estudiante. Una pregunta. Cuando una impresión se transforma en ego, por estar dormido, ¿qué ocurre en el cerebro básicamente, en el transformador principal? Maestro. Pues, ciertamente no es el cerebro quien transforma impresiones. El cerebro no tiene el poder de transformar impresiones, las deja sin transformarlas, por eso éstas se convierten en yoes, en agregados psíquicos. Solo la conciencia superlativa del ser, puede transformar las impresiones. Mas para que la conciencia funcione, se necesita no olvidarnos de sí mismos, de nuestro propio ser. ¿Qué me iba a preguntar aquí nuestro hermano? Estudiante. ¿Existe algún órgano especial para que la impresión se transforme en un yo, en alguna parte de nuestro organismo? Por ejemplo, uno observa a una mujer, y se transforma esta impresión en un yo nuevo de la lujuria, ¿en alguna parte de nuestro organismo se procesa esta transformación? Maestro. Tú sabes muy bien, como médico, que la espina dorsal en sus vértebras coxígeas, termina por último en una especie de colita, así la llama vulgarmente el pueblo, cola de caballo. Estudiante. Cola de caballo. Maestro. Cola de caballo. Ese pedacito óseo, es un residuo del abominable órgano cundartiguador. En el pasado, la humanidad poseyó el órgano cundartiguador, completamente desarrollado. Entonces todos los seres humanos llevábamos, ¿para qué me voy a volver la excepción aquí? No. Risas. Maestro. Llevábamos la famosa cola que tienen hoy los changos, gorilas y monos. Dicha cola o cundartiguador, tiene también poder para transformar pues, las impresiones en nuevos yoes. Desgraciadamente, fue debido a ese abominable órgano, como todas las impresiones existentes, se transformaron en los múltiples agregados psíquicos, que surgieron a la existencia. Desde entonces, la conciencia quedó embotellada en tales agregados. Bueno, desapareció ese órgano, gracias a la actividad febril del archiserafín arcángel, Loisos, gran ingeniero cósmico. Pero hubo un residuo que quedó aquí, y es esa cola de caballo. Tal residuo, tiene todavía el poder para transformar las impresiones, en yoes nuevos. Cualquier impresión, por insignificante que sea, puede tal partícula ósea, convertirla en nuevos yoes, en nuevos agregados psíquicos. Eso es todo. Estudiante. Maestro, ¿a qué se debe que sea el hombre el que más se interese en la muerte psicológica, y no la mujer? Maestro. Pues, está un poquito equivocada la pregunta en el fondo. Estudiante. No maestro, es que en el trato con las damas, y en el trato con los hombres, he podido comprobar que el hombre, sea el que lleva siempre la iniciativa en el aspecto de la muerte psicológica, y que desee más fervientemente morir y no ella. Maestro. Pues, voy a decirte una gran verdad. La pregunta está un poquito equivocada, porque conozco en el movimiento gnóstico, a algunas damas que están verdaderamente interesadas en morir. Porque la totalidad de su existencia, la han entregado al proceso de la desintegración del ego. Así pues, no todas las mujeres son así. Que haya muchas damas que no estén interesadas en eliminar el ego, no lo niego. Pero no quiere decir eso que sean todas las damas. También existen muchos hombres que al escuchar este cuerpo de doctrina, se interesan por la desintegración del ego. Sin embargo, hay también muchos hombres que no tienen ni el menor interés que existe, por la disolución del ego. Tenemos muchos estudiantes ubicados en distintos países de América del Sur, que no se preocupan en lo más mínimo, por la desintegración del ego, que solo se interesan por el desarrollo de los chakras, por las iniciaciones, por los grados, por los poderes, pero que nunca han pensado en desintegrar el ego, a pesar de haber estudiado mi libro titulado, Psicología Revolucionaria. Con profundo dolor, he de decir a ustedes, que de entre toda la correspondencia que recibo, que es bastante, no he leído